Cuando hablamos de bandas que cambiaron la historia de la música, pocos nombres son tan importantes como Nirvana. Formada en 1987 en Aberdeen, Washington por Kurt Cobain y Chris Novoselic, Nirvana comenzó como una pequeña banda de la escena underground del noroeste de Estados Unidos. Lo que nadie imaginaba era que apenas unos años después se convertirían en el rostro de toda una generación. A principios de los años 90, la música popular estaba dominada por el glam metal, el pop comercial y grandes superproducciones. Sin embargo, en 1991, un álbum llamado Nevermind lo cambió todo. Gracias al éxito de canciones como Smell Like Teen Spirit, Nirvana llevó al rock alternativo y el movimiento grunge al centro de la cultura popular. De la noche a la mañana, Kurt Cobain pasó de tocar en pequeños clubes en convertirse en una de las personas más famosas del planeta. Pero la historia de Nirvana no es solo una historia de éxito, también es una historia de controversias, tragedias, canciones con significados ocultos, grabaciones perdidas, proyectos desconocidos, rivalidades, teorías conspirativas y una figura tan compleja como la de Kurt Cobain. Incluso más de 30 años después de la muerte de Kurt Cobain, los fanáticos siguen descubriendo nuevos detalles sobre la banda, analizando sus letras, investigando las grabaciones raras y debatiendo algunos de los misterios más famosos de la historia del rock. Por eso existe este iceberg. En la parte superior encontramos los datos que prácticamente todo el mundo conoce: Nevermind, MTV, Unplugged o la famosa carita sonriente de Nirvana, proyectos anteriores a la banda, canciones ocultas, disputas legales, teorías sobre la muerte de Kurt Cobain, referencias literarias, amigos imaginarios y curiosidades que incluso muchos fanáticos nunca han escuchado. Así que prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los icebergs más profundos de la historia del rock. Este es el iceberg de Nirvana. A Kurt Cobain, que era el cantante del grupo de rock Nirvana. Iba de ideólogo, era la cabeza visible de un movimiento juvenil que busca en la música la evasión y hace frente así a su desprecio por la política norteamericana. Cobain, 27 años, estaba en el suelo de su casa y al lado había una nota escrita por él antes de su suicidio. Una nota y sobre su estómago una escopeta. Con ella se había disparado en la cabeza. Su juventud y el escenario de su muerte le garantizan su paso a la leyenda. La muerte de Cobain tiene todos los elementos cinematográficos de los ya legendarios suicidios de monstruos del rock. Famoso por... Cuando hablamos de Nirvana es imposible no comenzar por Nevermind. Lanzado el 24 de septiembre de 1991, este álbum cambió por completo la industria musical. Antes de su lanzamiento, el rock alternativo era considerado un género underground, que rara vez aparecía en la radio comercial. Bandas como Sonic Youth, Pixies o Dinosaur Jr. tenían seguidores fieles, pero están lejos del éxito masivo. Todo cambió cuando apareció Smells Like Teen Spirit. El sencillo comenzó a sonar en MTV y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Lo que parecía un álbum alternativo terminó vendiendo millones de copias. Lo más sorprendente es que ni la banda ni la discografía esperaban semejante éxito. Geffen Records esperaba vender unas 250.000 copias, una cifra rentable para una banda alternativa. Sin embargo, el disco terminó vendiendo más de 30 millones de copias alrededor del mundo. El impacto fue tan grande que desplazó a Michael Jackson del puesto número 1 en Billboard en enero de 1992. Muchos historiadores musicales consideran que Nevermind marcó simbólicamente el final de la glam metal de los años 80 y el inicio de la explosión grunge. La portada también se volvió legendaria. Muestra a un bebé nadando detrás de un billete de $1 sujeto a un anzuelo, una metáfora que muchos interpretan como una crítica a cómo la sociedad persigue el dinero desde el nacimiento. Probablemente sea uno de los logos más famosos de toda la historia del rock. La sonrisa amarilla de Nirvana aparece en billones de camisetas, sudaderas y productos oficiales. Sin embargo, existe un misterio interesante. Durante años se creyó que Kurt Cobain había dibujado personalmente el logo para promocionar una fiesta de lanzamiento de Nevermind, pero décadas después comenzaron a aparecer dudas. Algunos investigadores señalaron similitudes entre el dibujo y diseños previos existentes de Seattle. Incluso hubo disputas legales relacionadas con quién era realmente el creador. La teoría más aceptada sigue siendo que Kurt tuvo algún grado de participación en el diseño. Lo curioso es que actualmente muchas personas usan camisetas de Nirvana sin saber que pertenecen a una banda. Esto ha generado innumerables memes y una discusión entre fans.
Si Nevermind representó el éxito comercial, In Utero representó la reacción de Nirvana contra ese estilo. Después de convertirse en superestrellas mundiales, Kurt comenzó a sentirse incómodo con la fama. Le preocupaba que la banda estuviera atrayendo precisamente al tipo público que siempre habían criticado. Por esa razón, para el siguiente disco eligieron a trabajar con Steve Albini. Albini era conocido por producir grabaciones extremadamente crudas y naturales. La idea era crear un álbum menos comercial y el resultado fue In Utero. Canciones como Seven Day Servants, Heart Sharpened Box mostraban una versión mucho más agresiva y oscura de Nirvana. Geffen Records se preocupó porque algunas mezclas parecían demasiado difíciles para la radio. Finalmente se realizaron algunos retoques, aún así el álbum debutó en un número de los Billboards. Hay muchos fans que consideran que es la obra maestra artística de Nirvana. El MTV Unplugged de Nirvana es considerado por muchos la mejor presentación acústica de la historia. Lo interesante es que Kurt tomó decisiones completamente inesperadas. Mientras la mayoría de los artistas aprovechan estos programas para tocar sus mayores éxitos, Nirvana lo hizo lo contrario. Por ejemplo, no tocaron Smells Like Teen Spirit, In Bloom, tampoco incluyeron gran parte de sus canciones más famosas. En cambio, interpretaron temas poco conocidos y varios covers, entre ellos The Man Who Sold the World, que es la más conocida, Plateau, Lay on Fire o Me. Muchos espectadores ni siquiera sabían que eran covers. La atmósfera también era extraña. Velas, flores, iluminación tenue. Algunos fans afirman que el escenario parecía un funeral. Después de la muerte de Kurt, esa interpretación adquirió un carácter casi profético. Especialmente la interpretación de Where Did You Sleep Last Night, considerada una de las actuaciones vocales más impresionantes de la historia del rock. Frances Bean Cobain nació el 18 de agosto de 1992. Su nombre fue inspirado por Frances McKee, integrante de Baselines. Desde el momento de su nacimiento estuvo rodeada por controversias. Durante el embarazo, Courtney Love hizo comentarios sobre consumo de drogas en una entrevista que fueron sacados de contexto por los medios. Esto provocó investigaciones por parte de servicios sociales. Años después, Frances heredaría una parte importante al patrimonio de Kurt. Sin embargo, también ha hablado públicamente sobre las dificultades de crecer siendo hija de una figura tan legendaria. Actualmente trabaja como artista visual y modelo. Uno de los casos más extraños de la historia de Nirvana, Spencer Elden tenía apenas unos meses de edad cuando fue fotografiado para la portada de Nevermind. Durante años pareció sentirse orgulloso de eso, incluso recrió la portada varias veces. Sin embargo, en 2021 presentó una demanda alegando explotación sexual infantil. La noticia generó enormes debates. Muchos señalaron que Elden había participado voluntariamente en el homenaje a la portada durante décadas. Finalmente, los tribunales terminaron rechazando la demanda. Aún así, el caso volvió a colocar la portada de Nevermind en el centro de la conversión pública. Antes del éxito mundial de Bleach, el álbum debut de Nirvana fue grabado en 1988 y lanzado en 1989. La grabación le costó aproximadamente $600. El dinero fue aportado principalmente por Jason Everman. Musicalmente es mucho más pesado que los trabajos posteriores. La influencia del punk y el sludge metal es evidente. Canciones como Negative Creep, School, About a Girl permiten escuchar una versión mucho más cruda de la banda. Kurt afirmaba que intentó sonar más agresivo porque quería encajar con la escena de Silos de aquel momento. Este disco suele ser ignorado por los oyentes casuales, sin embargo para los fans es uno de los lanzamientos más importantes. Incluye demos, rarezas, caras B, además contiene algunas de las canciones favoritas de los seguidores más veteranos, Aneuriums, Silver y Dive. La portada fue dibujada por Kurt Cobain y como muchas de sus obras visuales, contiene imágenes inquietantes relacionadas con muñecas, anatomía y figuras deformadas. Pocas ocasiones de Nirvana generaron tanta polémica como Rape Me. Cuando el título apareció por primera vez, muchas estaciones de radio se negaron a reproducirlas. Algunas cadenas de tiendas incluso se negaron a vender In Utero. El problema era evidente. Mucha gente veía el nombre y asumía que la canción promovía la violencia.
Pero Kurt Cobain explicó varias veces que el significado era exactamente el contrario. Según él, la canción era una denuncia contra los abusadores. La letra está narrada desde la perspectiva de una víctima que desafía a su agresor. Kurt consideraba que era una canción feminista. Sin embargo, en una época donde la cultura de la cancelación todavía no existía, pero los escándalos mediáticos sí, el tema se convirtió en un blanco fácil. La situación llegó a ser tan incómoda que algunas tiendas vendían el álbum bajo el nombre alternativo Wave Me para evitar imprimir la frase Rape Me. Paradójicamente, la controversia terminó convirtiendo la canción en una de las más conocidas del disco. Tras la muerte de Kurt Cobain en 1994 surgió una pregunta enorme: ¿quién controlaría Nirvana? Durante años hubo conflictos legales entre Courtney Love, Dave Grohl. La disputa giraba alrededor de derechos musicales, grabaciones inéditas, uso comercial del nombre Nirvana, ingresos por regalías. Uno de los momentos más tensos ocurrió en 2001. Courtney demandó a Dave y Chris argumentando que estaba explotando el material inédito sin su consentimiento. El conflicto escaló públicamente. Durante varios años parecía imposible que los miembros supervivientes volvieran a colaborar. Finalmente llegaron a acuerdos que permitieron publicar material histórico como el box set with the Lights Out. Muchos fans olvidan que durante más de una década de la relación entre las partes fue extremadamente complicada. Romper instrumentos se convirtió en una tradición de Nirvana, pero no comenzó como una estrategia publicitaria. En los primeros años la banda tocaba en clubes pequeños. Después de algunos conciertos especialmente caóticos, Kurt empezó a destruir guitarras por frustración. La costumbre fue creciendo. Dave destruía baterías, Chris lanzaba bajos al aire, Kurt destrozaba amplificadores. El incidente más famoso ocurrió durante los MTV Video Music Awards de 1992. Chris lanzó su bajo al aire, calculó mal y el instrumento cayó directamente sobre su cabeza. La imagen quedó inmortalizada en televisión. El videoclip de Heart Shaped Box es una de las obras visuales más complejas asociadas de Nirvana. El video presenta una cruz gigante, una anciana vestida como una figura religiosa, un hombre crucificado, cuervos y paisajes surrealistas. Kurt participó directamente en el concepto visual. Muchas imágenes provienen de bocetos realizados por él. Hasta hoy existen múltiples interpretaciones. Algunos creen que representa la fama, la religión, la enfermedad y la relación con Courtney Love. La realidad es que Kurt rara vez explicaba completamente el significado de sus símbolos. Le gustaba que las personas llegan a sus propias conclusiones. Llegamos a una de las teorías más famosas del iceberg. La teoría sostiene que Kurt no se suicidó. Los defensores de esta hipótesis afirman que existieron inconsistencias en la escena de la muerte, la nota encontrada y los informes policiales. La teoría ganó notoriedad gracias al documental Kurt y Courtney, posteriormente a Soaked in Bleach. Muchos sospechosos han sido señalados a lo largo de los años. La mayoría de las acusaciones terminan apuntando hacia Courtney Love. Sin embargo, ninguna investigación oficial ha encontrado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones. La conclusión oficial es que sigue siendo suicidio. Aún así, es probablemente la teoría conspirativa más conocida dentro de la historia del grunge. La rivalidad entre Nirvana y Guns N' Roses es una de las historias más famosas del rock de los años 90. Axl Rose admiraba a Nirvana, incluso intentó convencerlos para una gira conjunta, pero Kurt Cobain rechazó la propuesta. Las cosas empeoraron cuando Axl tuvo conflictos verbales con Courtney Love. Durante los MTV Video Music Awards de 1992 ocurrió un momento legendario. Courtney bromeó diciendo: "Axl, ¿quieres ser el padrino de nuestra hija?". Axl no lo tomó bien. Lo que siguió fue una discusión llena de insultos. La tensión entre ambos grupos continuó durante años. La mayoría conoce la versión clásica, la que imita programas musicales de los años 60, pero pocos saben que existió un videoclip anterior. La primera versión fue filmada antes del éxito masivo de Nevermind. Tenía una estética mucho más punk y caótica. Cuando el álbum explotó comercialmente, Geffen decidió producir una nueva versión más profesional. La original quedó eclipsada. Hoy es una curiosidad buscada por los coleccionistas. Nati Bushell es una joven baterista británica que se hizo viral interpretando canciones de rock. Su versión de In Bloom llamó la atención a Dave Grohl. Lo que comenzó como un video de internet terminó convirtiéndose en una amistad pública. Dave respondió a sus desafíos musicales. Ambos intercambiaron videos durante meses. Muchos fans vieron esto como una muestra de lo que la música de Nirvana sigue llegando a nuevas generaciones. Esta historia es mucho más divertida de lo que parece. Durante años la gente asumió que Teen Spirit tenía un significado filosófico. La realidad fue mucho más simple. Kathleen Hanna, integrante de Bikini Kill, escribió una noche "Kurt smells like Teen Spirit" en una pared. Kurt Cobain pensó que era una frase profunda. Lo que no sabía era que Teen Spirit era una marca de desodorante femenino usada por su entonces novia Toby Bale. Cuando descubrió el verdadero significado, ya era demasiado tarde. La canción más famosa de los años 90 llevaba el nombre de un desodorante.
La frase de God is gay o Dios es gay apareció varias veces en los cuadernos y dibujos de Kurt Cobain. No debe interpretarse literalmente. Kurt estaba reaccionando contra la homofobia, el machismo y el conservadurismo religioso. En numerosas entrevistas expresó el apoyo a la comunidad LGBT. Incluso llegó a decir que prefería ser rodeado por homófobos antes que ser aceptado por ellos. Para principios de los años 90, estas declaraciones eran extremadamente poco comunes en el rock mainstream. La historia detrás de Polly es probablemente una de las más perturbadoras de todo el catálogo de Nirvana. Una canción está inspirada en un caso real ocurrido en Tacoma. Una adolescente fue secuestrada, torturada y abusada por un hombre que posteriormente fue arrestado. Lo más inquietante es que la canción está narrada desde el punto de vista del agresor. Kurt hizo esto deliberadamente para mostrar la mentalidad monstruosa del criminal. Después de un caso de violación donde los responsables afirmaron escuchar Nirvana, Kurt escribió públicamente que quienes interpretaran la canción como una celebración de violencia no habían extendido absolutamente nada de su mensaje. Esta frase se convirtió en un símbolo de la actitud anti-hinduista. Kurt odiaba la forma en que muchas revistas musicales manipulaban la entrevista para vender más ejemplares. A pesar de ser una estrella mundial, seguía desconfiando profundamente en los medios corporativos. Por eso aparecen mensajes similares en camisetas, pósters, notas promocionales o diarios personales. Cuando Nirvana alcanzó la fama mundial, muchas canciones eran difíciles de reproducir en vivo con un solo guitarrista. Por eso se incorporó Pat Smear. Pat provenía de la legendaria banda punk The Germs. Su presencia aportó estabilidad a los conciertos. Tras la muerte de Kurt, continuaría tocando junto a Dave Grohl en Foo Fighters. Antes que Dave Grohl se convirtiera en el baterista definitivo de Nirvana, el puesto pertenecía a Chad Channing. Chad entró a la banda en 1988 y participó en gran parte de la grabación de Bleach. Durante años existió una controversia porque Chad afirmaba haber contribuido a la composición de algunas canciones, mientras que Kurt no siempre reconocía ese aporte. La relación se fue deteriorando poco a poco. Kurt buscaba un baterista más agresivo y técnicamente sólido. Finalmente Chad abandonó la banda en 1990. Años después, la relación mejoró y Chad fue incluido en el Salón de la Fama de Rock junto a los demás miembros históricos. Antes de Nirvana existió Fake Matter. Era un proyecto casero creado por Kurt Cobain en 1985. La importancia de Fake Matter es enorme porque prácticamente representaba el nacimiento de Nirvana. Kurt grabó una demo llamada Illiteracy Will Prevail. Esa cita terminó circulando entre músicos de Vernon. Uno de los oyentes fue Chris Novoselic. Chris quedó impresionado. Durante meses Kurt insistió para formar la banda con él. Finalmente Chris aceptó. Si Fake Matter, probablemente Nirvana nunca habría existido. Si hay una banda responsable de la existencia de Nirvana, esa es The Melvins. Kurt era amigo de Buzz Osborne. Fue gracias a Buzz que Kurt conoció a Chris Novoselic. Además que Melvins influyeron profundamente en el sonido inicial de Nirvana. Canciones pesadas como Paper Cuts, Floyd the Barber y Negative Trips muestran claramente esa influencia de sludge. Muchos fans casuales desconocen que The Melvins fueron casi una banda hermana de Nirvana. En 1991, Nirvana apareció en el programa británico Top of the Pops. El programa exigía playback. A la banda no le gustó la idea y Kurt decidió vengarse. Durante la presentación, Kurt con una voz exageradamente grave imitando a Morrissey. Chris y Dave también actuaron de una forma absurda. La actuación se convirtió en una de las burlas más famosas al formato de televisión musical. Kurt nunca ocultó que intentó copiar la fórmula de Pixies para Smell Like Teen Spirit. Según sus propias palabras, quería escribir la canción pop definitiva. La estructura de Pixies fue sencilla, versos suaves, explosiones de ruidos en los coros. Nirvana adaptó esa dinámica y la llevó al mainstream. Muchos consideran que sin Pixies no existiría el sonido clásico de Nirvana. En 1992, Nirvana apareció en Saturday Night Live. Al finalizar el programa ocurrió algo inesperado. Kurt y Chris comenzaron a besarse. La actuación fue deliberada. Era una respuesta a las acusaciones de que la banda promovía valores antinaturales. También fue una manera de apoyo a los derechos LGBT. Jason Neverman es uno de los personajes más extraños de la historia de Nirvana. Financió gran parte de Bleach, aportó aproximadamente $600, por eso aparece acreditado en el álbum. Sin embargo, no tocó prácticamente nada en la grabación. Poco después abandonó la banda. Lo curioso es que más tarde también fue expulsado del Soundgarden. Décadas después se convertiría en miembro de las fuerzas especiales del ejército estadounidense. Su historia parece una película.
Fue uno de los primeros bateristas de Nirvana. Participó en los años más caóticos del grupo. Las constantes ausencias y problemas personales terminaron provocando su salida. Muchos historiadores del grunge consideran que representaba la etapa más primitiva de Nirvana. Aunque Nirvana suele asociarse con el punk, Kurt adoraba a los Beatles, especialmente a John Lennon. Kurt admiraba la capacidad de John Lennon para escribir melodías simples pero emotivas. Canciones como About a Girl, Dump, and Apologies muestran claramente una influencia pop. Este tema sigue siendo debatido. Algunas personas creen que Kurt sufría trastorno bipolar, otros sugieren depresión crónica. Nunca existió un diagnóstico confirmado públicamente. Lo que sí sabemos es que sufría dolores estomacales severos, tenía problemas de adicción y experimentaba episodios depresivos. Por eso muchos especialistas consideran imposible diagnosticarlo retrospectivamente. Una de las anécdotas más discutidas, según algunas versiones, Kurt escupió sobre un teclado utilizado por Elton John. La historia nunca fue verificada completamente, con el tiempo se convirtió más en leyenda urbana que en hecho comprobado. El título I Hate Myself, I Want to Die posiblemente es el título más mal interpretado de Nirvana. Kurt utilizaba humor extremadamente negro. Según amigos cercanos, el nombre era una broma dirigida a quienes intentaban psicoanalizarlos constantemente. Tras su muerte, mucha gente reinterpretó la frase como una advertencia. Durante el MTV Unplugged, Kurt contó una historia sobre querer comprar una guitarra que perteneció al músico Lead Belly. Muchos espectadores creyeron que la historia era completamente cierta. Con los años se descubrió que Kurt mezcló hechos reales con exageraciones humorísticas. Antes de Nirvana existieron muchos nombres, entre ellos Skid Row, Pencap Chew, Bliss, Ted, Ed, Fred. Ninguno terminó convenciendo a Kurt, finalmente eligieron Nirvana porque sonaba pacífico y espiritual. En abril de 1991, Nirvana tocó en OK Hotel Zero. Allí interpretaron por primera vez Smells Like Teen Spirit. Nadie imaginaba que esa canción cambiaría la historia del rock pocos meses después. Kurt tenía una fascinación artística por las muñecas. Aparecen constantemente en dibujos, collages, portadas y esculturas improvisadas. Muchos creen que simboliza la vulnerabilidad humana. Uno de los elementos más característicos del arte de Kurt era que coleccionaba diagramas anatómicos, modelos médicos e ilustraciones de órganos. Parte de esta obsesión terminó reflejada en In Utero, Here Sharped Box y varias pinturas personales. La primera versión era bastante diferente, la letra evolucionó durante años. Kurt modificaba constantemente sus canciones antes de grabarlas. La portada fue diseñada por Kurt Cobain, está llena de simbolismos. Los elementos más mencionados incluyen inocencia infantil, sexualidad, deformidad y religión, como ocurre con gran parte de su arte. Nunca existe una interpretación definitiva. Una de las canciones más raras asociadas a Nirvana no alcanzó la notoriedad de otros temas y suele ser conocida únicamente por coleccionistas y seguidores veteranos. La novela Perfume de Patrick Suskind tuvo una enorme influencia en Kurt. La canción Settlers Apprentice está inspirada directamente en ella. El protagonista del libro es un asesino obsesionado con los seres humanos. La temática encajaba perfectamente con los intereses oscuros de Kurt. Una referencia extremadamente oscura conocida principalmente por archivistas y coleccionistas. Al parecer en fotografías relacionadas con la etapa temprana de Nirvana y forma parte de las numerosas curiosidades visuales que rodean la historia de la banda. Boda es probablemente la entrada más inquietante del iceberg. Era el nombre de un amigo imaginario que Kurt mencionaba desde la infancia. Lo perturbador es que aparece citado en la nota encontrada tras su muerte. La inclusión de Boda
convirtió al personaje en objeto de especulación durante décadas. Algunos creen que simplemente era una referencia nostálgica, otros lo representan como una representación simbólica de su yo infantil.